y amigas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pues ya sabéis que cada viernes o la mayoría de los viernes nos proponemos un tema filosófico, cultural, histórico, psicológico, en fin, siempre con un enfoque filosófico. Todos nuestros temas siempre tienen una impronta filosófica, ya que somos una escuela de filosofía. Y os invitamos a todos a que podáis participar de estos talleres, de estos cursos. Y si me preguntáis para qué sirve la filosofía, pues yo suelo contestar que la filosofía sirve para vivir, algo que nos enseña hoy en día, hace falta la filosofía. La filosofía nos enseña a pensar, a tomar decisiones. La filosofía nos enseña a conocernos, trabajar con nuestras emociones, conocer a los demás, entender el sentido de la vida y tantas cosas. Así que, amigos, hoy tenemos este tema precisamente relacionado con esta filosofía de vida, que es el karma, porque sabéis que es un concepto que se está utilizando ya bastante desde hace años. La gente pues habla de karma, qué karma tengo, qué vaya karma tienes, en fin, es un concepto que se está extendiendo bastante y bueno, más que nada también esta charla es para aclarar un poco los conceptos. Si queréis que os diga la verdad, pues necesitaríamos bastante tiempo para explicar estas cosas, para eso están los talleres, el próximo miércoles empezaremos uno y estáis invitados. De manera que vamos a hacer unas pinceladas, vamos a dar una base porque si me preguntáis qué es el karma, yo os diría que lo podríamos comparar con el reino animal. Si decimos, ¿qué es el reino animal? Madre mía, lo que es el reino animal. Pues hay infinidad de especies, hay infinidad de clasificaciones, podemos encontrar desde una hormiga a un elefante, en fin, ya veis, el reino animal. Y si quisiéramos explicar qué es el karma, es tan amplio, abarca tantas cosas, tantos elementos, y es tan profundo que realmente necesitaríamos bastante tiempo para profundizar en esto. Pero bueno, vamos a dar una base y luego pues ya sabéis que estáis invitados a seguir profundizando. En realidad, amigos, cuando hablamos del karma, en algún momento, en otra charla, en nuestras clases, también hablamos de esas 7 grandes leyes universales. Lo hemos hablado alguna vez con el tema del Kybalión. Sabéis que están recogidos esos 7 principios cósmicos, esas 7 grandes leyes cósmicas, y en realidad, pues ya veis que hay un principio de mentalismo, una ley de correspondencia, una ley de vibración, de polaridad, de ritmo, de causa y efecto, y la ley de generación. Podríamos decir que estas 7 leyes serían unas leyes de vida, unas leyes universales, que de conocerlas, veis que sintéticas son, pero ahora viene todo el desarrollo y todo el conocimiento y profundización en ellas. En realidad, vamos a ver la sexta ley de la naturaleza, la ley de causa y efecto. Nos vamos a referir a una de ellas en este caso, que es la ley de causa y efecto. Si pudiéramos hablar un poquito, es como un código. Estas leyes universales serían como un código de circulación para poder circular correctamente por la vida. Sabéis que hay un código de circulación para los que conducís y meterse en un coche o intentar conducir un vehículo sin haber hecho este aprendizaje y sin conocer las señales de tráfico sería una locura, como sabéis. O sea, pondríamos en peligro nuestra vida y pondríamos en peligro la vida de los demás si no conociéramos el código de circulación y si no supiésemos conducir ese vehículo, ¿verdad? Pues amigos, si me permitís la comparación, estamos igual como seres humanos ante la vida. Cuando preguntamos a la gente cómo le va, solemos escuchar respuestas como voy tirando que ya es bastante,
En fin, sí, bueno, pues sigo adelante, pero nos tendríamos que preguntar, ¿qué es vivir? ¿Estamos viviendo bien? ¿Estamos viviendo bien? Vivir bien, o si seguimos con el ejemplo del coche, si decís, quiero tener un buen viaje, quiero tener un viaje placentero, agradable, lógicamente vamos a tener que conocer bien el código de circulación, vamos a tener que respetar las señales de tráfico, vamos a tener que respetar los límites de velocidad y seguramente si llevamos nuestro vehículo en condiciones y nosotros estamos en condiciones también, tendremos un buen viaje, ¿verdad? Ahora yo os pregunto, como seres humanos, si conocemos el código de circulación para vivir, las leyes de la vida, si conocemos, este sería un poco el código de circulación para movernos armónicamente por la vida, sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento, más felices, más alegres, más en armonía. Así que es importante que conozcamos estas leyes universales para poder vivir mejor, desde luego. Como os digo, nos vamos a centrar esta tarde en la ley del karma. Cuando hablamos de karma, siempre tenemos que unirla al concepto de dharma. Hay dos conceptos que van juntos. Dharma y karma son dos conceptos sánscritos, vienen de la India, aunque en realidad estos conceptos lo hemos conocido también en Occidente con otro nombre. Nosotros cuando estudiamos los estoicos, por ejemplo, los estoicos nos hablan de la ley de necesidad y la ley de finalidad. Estarían hablando también de lo mismo, ¿veis? Pero están hablando en griego o en romano, de manera que nos han quedado estos términos sánscritos de dharma y karma, que son más antiguos. ¿Por qué vienen de la India? Vienen de la India porque esta civilización india, la antigua India, se ha especializado mucho en el desarrollo del ser humano. Han profundizado mucho en el interior del ser humano, en sus grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La antigua India tiene un conocimiento espiritual muy profundo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gran vanidad actualmente pensando que somos la civilización más avanzada que ha existido nunca. Y no es cierto. ¿Somos más avanzados en qué? A lo mejor en cierta tecnología, ante, por ejemplo, pues sí, a nivel tecnológico, pues a nivel científico también algunas cosas, que las grandes civilizaciones también han tenido unos conocimientos científicos y tecnológicos. Como sabéis, ahí están las mismas pirámides de Egipto, que son un enigma de cómo se han hecho. Pero, sin embargo, fijaros, a la antigua India, a nivel espiritual, filosófico, psicológico, no le llegamos ni a la suela del zapato. O sea, somos unos enanos comparados con estos maestros indios, ¿entendéis? Ellos sí tenían un conocimiento profundo de las leyes del universo, de la naturaleza y del ser humano, y por eso los recogemos también en la actualidad. Cuando hablamos de Dharma y karma, son dos leyes, como os digo, son dos caras de la misma moneda, van juntas, no se pueden separar. De manera que el concepto de Dharma lo podríamos traducir como la gran ley universal de evolución. Dharma es la ley que rige todas las cosas, todos los seres. Todos los seres estamos en ese camino evolutivo. Todos los seres estamos evolucionando, todos los seres estamos evolucionando, todos los seres tienen su Dharma. El Dharma lo podríamos traducir como la ley propia de cada cosa o de cada ser. Por ejemplo, este foco tiene su Dharma, esa puerta tiene su Dharma. ¿Cuál es el Dharma de la puerta? El Dharma de la puerta sería la ley propia de la puerta. ¿Qué nos permite la puerta? Un aislamiento, nos permite una privacidad. Si la puerta está rota, si la puerta no cierra bien, no está cumpliendo su Dharma.
Si este foco se enciende a veces y a veces no, si está parpadeando, si se va apagando, si se enciende, no responde a su dharma, ¿de acuerdo? O sea, todas las cosas tendrían su dharma. El ser humano tendría su dharma también, nos dicen, ¿no? Tendríamos una naturaleza propia del ser humano. Por eso tendríamos que conocernos cada uno de nosotros para saber cuál es nuestro dharma. Cómo evolucionar, cómo vivir adecuadamente. Ese sería nuestro dharma. Hacer las cosas bien sería el dharma. El dharma de cada uno tendría su dharma. Fijaros, estaría el dharma de un padre, de una madre, la ley propia del dharma, el dharma propio del hijo. El hijo tiene su dharma, los padres tienen su dharma, el dharma de un empresario, el dharma de un empleado, ¿me entendéis? O sea, todos tendríamos nuestro dharma, el dharma de un profesor, el dharma de un alumno. ¿Cuál sería el dharma de un alumno? El dharma de un alumno, pues sería asistir a su clase, presentar sus exámenes, estudiar con interés, profundizar en las materias que le tocan. Si no sigue su dharma, pues va a suspender. Y entonces dirá, me han suspendido, ¡qué horror! Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que como no has cumplido tu dharma, entra en funcionamiento el karma. ¿Veis? Por eso van juntas. Karma es una ley que va unida al dharma. Karma significa ley de acción y reacción. También la conocemos como ley de causa y efecto. De manera que esta ley, aquí es muy conocida, la ley de causa y efecto, la hemos estudiado todos en el colegio, la hemos estudiado en el instituto. ¿De acuerdo? Pero hay una diferencia en cómo la estudiamos nosotros y cómo nos la explican ellos, porque para nosotros la ley de karma o ley de causa y efecto solo está limitada a lo físico, al mundo físico. ¿Veis? O sea, por ejemplo, mirad, si yo cojo una pelota, la tiro a la pared o la tiro al suelo, rebota con la misma intensidad que yo la he lanzado. Acción y reacción. Eso es como hemos estudiado la ley en el colegio, a nivel físico. Si yo cojo una rama del árbol, la voy bajando, la voy bajando, la voy bajando, la voy bajando, esa rama la suelto, ¡pum! Toda la energía que yo he puesto en bajar la rama la va a recuperar después. Eso lo hemos estudiado a nivel físico. Pero, ¿cuál es la diferencia con Oriente? Como tienen esta visión tan profunda de la vida y de las cosas, nos dicen que en realidad esta ley no solo funciona en lo físico, sino que esta ley funciona en todos los niveles de la naturaleza, en todos los planos de la naturaleza. Y ahora veremos cuáles son esos planos. Por ejemplo, una acción, nosotros entendemos que una acción es hacer algo físico concreto. Esta ley, por ejemplo, del karma, ya la encontramos también en la Biblia. La veis en la Biblia, por ejemplo, cuando leemos aquello de el que planta trigo, cosecha trigo. El que planta cizaña, recoge cizaña. ¿Entendéis? O sea, estamos hablando de lo mismo. A nivel popular empleamos el concepto de, bueno, el que siembra vientos, recoge tempestades. ¿Lo hemos oído alguna vez? ¿Sí? Exacto. El que siembra vientos recoge tempestades. Pero siempre veis que hay una relación como física, ¿no? Hay una relación como física, vientos y tempestades. Planto una cosa, recojo eso. Pero, amigos, ahí es donde tendríamos que entrar más en profundidad para darnos cuenta que la ley del karma es acción y reacción, pero en todos los planos. Un pensamiento es una acción. Ah, no, pero si yo no lo he hecho, si no lo he plasmado, no, ya es una acción. No sé si os acordáis
esa frase también del Maestro Jesús cuando dicen, desde el momento que lo has pensado, es como si ya lo hubieras hecho. Desde el momento que lo has pensado, es como si ya lo hubieras hecho. ¿Por qué? Pues porque ya es una semilla en su plano correspondiente. En el plano mental tendrá su reacción correspondiente. Una emoción tendrá su reacción en el plano correspondiente. ¿Entendéis? Y un acto físico tendrá su reacción también en lo físico. O sea que el karma funciona en todos los niveles. Veis que el ser humano podríamos explicarlo de una manera muy básica, sin entrar en mucho detalle, podríamos explicarlo en base a estos tres círculos. ¿Veis? Hay una esfera del soma, hay una esfera de la psique y una esfera del nous. La parte física y energética, el soma, la parte psíquica, mental y emocional, y la parte del nous, el ser, el espíritu. ¿Veis? Que hay distintos niveles, la parte física, la parte energética, emocional, mental y la parte espiritual. El karma actuaría en todos los niveles. En todos los niveles de conciencia actuaría el karma. Entonces tendríamos que empezar a trabajar de una manera un poco más responsable, en el sentido de que yo soy responsable, fijaros lo que nos dice la ley del karma, yo soy responsable de todo lo que me pasa. Yo soy responsable de todo lo que me pasa. Entonces, podemos hablar, amigos, de una ley de causa y efecto, o también le podemos llamar ley de causalidad. Ley de causalidad, no de casualidad. ¿Qué casualidad me he caído? ¿Qué casualidad me he enfermado? ¿Qué casualidad me ha pasado esto? ¿Me ha pasado lo otro? ¿Qué casualidad me ha tocado la lotería? ¿Qué azar he tenido? ¿Qué suerte he tenido? Me ha tocado la lotería. ¿Qué suerte he tenido? He encontrado empleo. ¿Qué suerte he tenido? He encontrado a la mujer, al hombre de mi vida. No. Tendríamos que decir, amigos, que tendríamos que empezar a hablar de otra manera, un poquito más profunda, como causalidad. Causalidad, no casualidad. No hay azar, no hay casualidad, sino causalidad. Todo lo que pasa, nos dice esta ley, que todo lo que pasa en la naturaleza, desde la caída de una hoja de un árbol a la explosión de una estrella, tiene una causa. No es casual, no es porque sí. Todo pasa por algo, todo tiene una causa, ¿entendéis? Por eso os digo que es un tema muy profundo y hay muchos tipos de karma, hay unas clasificaciones muy exhaustivas, muy profundas, pero no vamos a empezar a entender esta ley, amigos, hasta que no empecemos a conocernos a nosotros mismos. Eso es fundamental. O sea, yo no puedo entender que soy el arquitecto de mi propio destino, como dice Amado Nervo. Manu, ¿me quieres traer un libro que hay allí en el despacho, que me he olvidado de cogerlo, de Amado Nervo, por cierto? Dice Amado Nervo, este poeta mexicano tan sensible, tan maravilloso, esa maravillosa frase también de somos los arquitectos de nuestro destino, que por cierto, si la veis en internet, se la atribuyen a Einstein. O sea, no sé por qué, quizá a lo mejor Einstein la utilizó alguna vez y ya se la atribuyen a él, aunque ya sabéis que esto de las frases en internet es una locura. Para entender, para ver realmente quién dijo la frase, eso sí que es complicado. Pero parece que la frase es anterior a Einstein, es de Amado Nervo, y ahora os voy a leer un pequeño poema. De manera, amigos, que si somos los arquitectos de nuestro propio destino, quiere decir que yo estoy
fabricando día a día mi futuro. Y mi presente es la consecuencia de mi pasado. Entonces, cuando le preguntan al Buda, por ejemplo, sobre estas cosas, el Buda dice, ¿tú quieres conocer la causa? ¿Tú quieres conocer cómo era tu pasado? ¿Quieres conocer cómo ha sido tu pasado, todo tu pasado? Dice, sí, yo quiero conocerlo. Dice, pues mira el presente, que es la consecuencia. ¿Quieres conocer, dice el Buda, cómo será tu futuro? Entonces uno dice, no, yo no tengo la bola de cristal. No, no, dice el Buda. Tú puedes conocer, muchas gracias. Gracias. Tú puedes conocer tu futuro. Mira el presente, que es la causa de tu futuro. ¿Quieres conocer el pasado? Mira el presente, que es la consecuencia. ¿Quieres conocer tu futuro? Mira el pasado, que es, mira el presente también, que es la causa. Ahora mismo, amigos, estamos fabricando nuestro futuro. Nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos de cómo quiero que sea mi vida en el futuro. ¿Cómo quiero que sea mi vida en los años venideros, por ejemplo? Entonces, veis, amigos, que tenemos una responsabilidad muy grande y muchas veces se suele hablar también entonces del destino como karma y destino. ¿Hay un destino? Claro que lo hay. Tú mismo te lo forjas. Claro que hay un destino. Por supuesto que hay un destino, pero no es un destino caprichoso, marcado por un Dios caprichoso o por unas leyes caóticas o por una naturaleza caótica. No se trata de eso. Dios no castiga a nadie. Y tampoco la naturaleza nos castiga. Tenemos que sacar el concepto de karma como castigo. ¿Por qué? Porque también es karma que las cosas nos vayan bien. Lo que pasa es que solo nos acordamos del karma cuando hay problemas. ¡Ay, qué karma tengo! ¡Uf, madre mía! Ahora me viene esta multa. ¡Ay, qué karma! Oye, no salgo de una, me meto en otra. Ahora me ha dejado la novia. ¡Uy, qué karma tengo! He perdido el empleo. No, pero también es kármico encontrar empleo, encontrar otra novia, las cosas buenas que nos pasan, ¿me entendéis? O sea, karma es todo. Lo que pasa es que ha ido cogiendo con el tiempo el karma, la ley del karma, una connotación como negativa. Solo nos acordamos del karma cuando las cosas nos van mal y cuando nos van bien. También lo hemos forjado nosotros. ¿Entendéis? Está en nuestra mano ir forjando esas cosas. Así que, por eso os hablo de que si hablamos de karma, estamos hablando también de responsabilidad y de libertad. Libertad. Ahora vamos a verlo un poquito eso también. Vale, nos dice que no se puede pasar. Vale, mejor. Aquí veis, por ejemplo, esto, este pequeño gráfico, donde podemos ver un poco la ley de causa y efecto. Cómo está recogida en el Kybalión, así. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. De manera que, ¿veis? Recogemos lo que sembramos. Está en nuestra mano, todos son semillas, pensamientos, las palabras que decimos, las acciones que hacemos, las emociones que ponemos, todos son semillas. Entonces tendríamos que tener la conciencia en cada momento de ver qué semillas estoy plantando y estar atentos, porque resulta que, claro, bueno, pues total, si como no se ve total, pues claro, como los pensamientos no se ven, estamos un poquito muy acostumbrados a actuar un poco cara a las apariencias, cara a los demás, y entonces, claro, como los pensamientos no se ven, las emociones no se ven, pues nos permitimos pensar o sentir cualquier cosa. Y ahí está
Ahí está, amigos, el problema, ¿entendéis? Porque esos ya son semillas que están empezando a germinar. Cada uno de esos pensamientos, cada uno de esas emociones ya están germinando. Por más que uno no les dé importancia, claro que la tienen. Por eso la recomendación de todos los grandes maestros de ser buenos, ser buenos, ser buenos, por nuestro propio beneficio. No se trata, incluso, fijaros, si queremos ser, aunque lo veamos desde un punto de vista egoísta, ser buenos porque os va a ir bien, os va a beneficiar. Decía Confucio aquella frase de, si tú trabajas con el rencor, si trabajas con la venganza, cava 2 tumbas. Cava 2 tumbas. Una para el otro, para el que te vas a vengar, y otra para ti, y otra para ti. ¿Entendéis? O sea, las tumbas son dobles, una para el otro, al que odias, al que tienes rencor, al que juras venganza, y otra para ti. ¿Entendéis? O sea, estamos viendo ese karma en el doble sentido. ¿De acuerdo? Plantamos abrazos, alegría, paz, amor, confianza. Pues vamos a recoger eso. Plantamos rechazo, rencores, culpas, negatividades, agresividad. Pues eso es lo que vamos a tener. Es así. O sea, en sí es eso. ¿Qué pasa? Que nos cuesta entender la relación causa y efecto. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué una de las dificultades que tenemos es que el karma, igual que cuando os lo voy a explicar como si fueran semillas de árbol. Hay unas semillas, mirad, hay unas semillas que le llamamos, podríamos decir semillas de césped, semillas de hierba, ¿no? Esto crece muy rápido, la hierba sabéis que crece muy rápido, esto lo plantáis y enseguida germina. Pero luego están las semillas de roble, semillas de carballo, semillas de un árbol frutal, un olivo, tarda 4 o 5 años en dar frutos. O sea, entonces, hay semillas, quiero decir kármicas, que germinan muy pronto, y a eso le llamaríamos un... No pasa nada. A eso le llamaríamos... Eso también es kármico. A eso le llamaríamos, a esas semillas que germinan muy rápido, karma de ciclo corto. Karma de ciclo corto. O sea, si yo pongo la mano en el fuego, ¿veis? Me voy a quemar enseguida. Acción y reacción, ¿veis? Acción y reacción. Eso sería un karma de ciclo corto. Sin embargo, hay semillas que se plantan, hay acciones, y de hecho muchas veces por eso la gente, en general, se comentan cosas como esta, ¿no? Bueno, pues hay delincuentes por ahí que viven muy bien y no los pillan, y oye, y viven tan felices aprovechándose de los demás, haciendo su delincuencia, y que muchas veces se libran, y en fin, o sea que... Entonces, claro, ¿cómo actúa el karma entonces con esta gente? Vamos a ver, si hubiese un karma, esta gente pues estaría con un castigo o algo por el estilo. No os preocupéis tanto de eso, mirad, lo que es indudable es que toda acción va a tener su reacción. A veces tardará más y a veces tardará menos, pero siempre, siempre se da. ¿Por qué? Porque podríamos hablar entonces de que hay un karma de ciclo corto, un karma de ciclo medio, no voy a entrar ahora en muchos detalles porque no, como os digo, no tenemos tiempo, y un karma de ciclo largo para que estas acciones fructifiquen, ¿entendéis? Para que todo esto se decante. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que karma no es una ley humana. Nosotros podemos escapar a la justicia humana. Hay gente que ha robado, hay gente que ha matado y no han sido cogidos por la justicia humana, pero no pueden escapar a la justicia divina.
no pueden escapar a la justicia natural, ¿entendéis? O sea, podemos librarnos de una cárcel humana, podemos librarnos de una multa o algo por el estilo, pero no te puedes librar de la ley universal, ¿entendéis? Por eso, ahí podéis entender también las palabras del Maestro Jesús cuando dice: cuando te den en una mejilla, pon la otra. No te vengues. ¿Por qué? Es simbólico, ¿eh? No quiere decir que, hombre, estemos ahí, nos van a dar una torta. No, dame otra más. Me he quedado con ganas, dame otra. No, hay que decir, vale. O sea, no, esto quiere decir, no te vengues, ¿por qué? No respondas al ataque con un ataque, no respondas a la misma manera. ¿Por qué? Porque tú ya confías en la ley. Tú sabes que esa persona va a tener su merecido, no pasa nada, no hace falta que eches más leña al fuego. Es un poco la idea de Gandhi cuando dice ojo por ojo y el mundo acabará tuerto primero, ¿no? Pero como vamos a seguir, ciegos, acabaremos ciegos, claro. Entonces, amigos, se trata de confiar en la vida, porque en realidad nosotros no deberíamos de trabajar la venganza, Y lo de odiar a los enemigos, incluso, tampoco. O sea, todos los maestros nos incitan en el amor a todos, amigos, y si son enemigos, también incluirlos, por supuesto que sí. Esa es la ley. Ese es el karma, ¿me entendéis? Así funcionan las cosas. Bueno, para que veáis un poquito, lo recoge también la filosofía budista, estas enseñanzas. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Si una persona habla o actúa con astucia, o sea, con egoísmo, le sigue el dolor. Si lo hace con un pensamiento puro, la felicidad lo sigue como una sombra que nunca lo abandona. O sea, ¿veis? Eso nos lo dice un Buda que ha llegado a la liberación, que ha llegado al nirvana, que ha llegado a la meta, ¿me entendéis? ¿Y cómo ha llegado a la meta? Ha llegado a la meta porque a lo largo de sus muchas vidas, nos dicen en Oriente, que entra también el concepto de reencarnación, y por supuesto, amigos, que muchas veces para entender este concepto de karma no se puede entender sin la enseñanza y sin la doctrina, sin el conocimiento de la reencarnación. Porque claro, no voy a entrar en eso ahora, sería tema para otra charla y ya está en nuestras clases, pero claro, el karma, la ley del karma nos explicaría que en realidad no es casualidad que una persona nazca enferma, que una persona nazca con algún defecto físico o psicológico. No es casualidad el lugar donde nacemos en una familia por algo, somos hombres o mujeres, tenemos que vivir un karma de mujer, un karma de hombre, esto es, no hay diferencia, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos que recoger experiencias de hombres y experiencias de mujer para nuestro desarrollo. O sea, tenemos unas vidas, tenemos otras. Como os digo, es un tema complejo, pero el karma entraría en esta enseñanza más profunda para explicar por qué unos nacen en una cuna de oro y otros nacen en una pocilga, en una cabaña, en una familia rota, por qué unos nacen y tienen oportunidades, por qué unos tienen buena salud y otros no, por qué algunos desarrollan unas capacidades y otros no. El karma, amigos, explicaría hasta esos casos de genialidad, cuando esos niños, por ejemplo, como un Mozart, empieza a tocar ese piano a los 4 años y
Y claro, lo hacía con una maestría extraordinaria, o a esos científicos que ya pues tienen esa inclinación tan marcada desde la infancia, esa genialidad que está presente en algunas personas, y eso no viene por casualidad, ¿no? Porque a lo mejor decimos, oye, esta familia de 3 o 4 hermanos, o 5 o 6, ha salido un genio y los otros no. ¿Cómo es posible? O sea, si son 6 hermanos, ¿por qué solo nace un genio si tienen la misma carga genética? Porque, efectivamente, amigos, no venimos al mundo como una tabla rasa, no venimos al mundo como una pizarra en blanco, venimos al mundo con una serie de elementos cada uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué? Pues porque, lógicamente, eso ya viene de algo. Y eso entraría, sin extenderme demasiado, eso entraría en ese tipo de karma que llamamos de largo plazo. De largo plazo. O sea, hay un karma que sobrepasa el límite de una vida. Hay un karma que sobrepasa el límite de una vida y que se recoge a la siguiente. Se recoge a la siguiente. Es como decir, y si no lo viéramos así, amigos, si no lo viéramos así, tendríamos que ver la imagen de una naturaleza injusta o la imagen de un Dios injusto que premia a unos, castiga a otros. Unos nacen en una familia de millonarios, otros nacen en una familia pobre. ¿Cómo es posible que la vida sea tan injusta? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué esas desigualdades? Si hay una ley, si hay unas leyes en el universo, ¿cómo es posible esas cosas? Están dentro de la ley. Tenemos que entender que están dentro de la ley. Y os puedo asegurar que no es Dios ni la naturaleza el que está castigando a la gente, sino que somos nosotros mismos los que vamos trabajando nuestro futuro, nuestro destino. Yo os voy poniendo muchas veces frases de la Biblia, por ejemplo, no porque no haya más maestros, que los hay. Aquí tenéis al Buda y en clase vemos a muchos filósofos y maestros, pero quizá por la afinidad que tenemos y la cultura nuestra más cristiana os van a sonar más, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan los discípulos a Jesús, viendo un niño que había nacido ciego, ¿os acordáis de esa anécdota? Le preguntan al maestro, maestro, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño o de los padres? Fijaros que la misma pregunta que le hacen a Jesús ya de por sí implica que el cristianismo primitivo, el cristianismo original, el cristianismo primero, ya tiene en cuenta y ya conoce estas enseñanzas del karma y del dharma y la reencarnación. Porque si la culpa es del niño, la pregunta misma implica que ese niño, vamos a ver, para nacer ciego, ¿cuándo ha cometido el pecado? Vamos a ver, se ha nacido ciego ya. ¿Entendéis? Y si es de los padres, ¿qué han hecho los padres para tener un hijo ciego? ¿Entendéis? O sea, que la misma pregunta implica ya el conocimiento que había entre los apóstoles y, por supuesto, en el Maestro Jesús, de estas enseñanzas del Dharma y del Karma y la reencarnación. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Estupenda. De nadie. La culpa no es ni de los padres ni del hijo. ¿Por qué? Pues porque no hay culpa. No hay culpa. La culpa y el pecado es una de las peores cosas y lacras que se nos han metido en esta civilización nuestra. Es terrible. Y hemos arrastrado 2 milenios de culpa y pecado y nos han hecho mucho daño, porque las enseñanzas de Jesús nunca hablan ni de culpa ni de pecado. Fijaros que él dice,
La culpa no es ni de ellos, ni de los padres, ni del hijo. Es para que la ley se cumpla. Esa es la respuesta. Es para que la ley se cumpla. ¿La ley de quién? La ley universal. ¿Queréis decir la ley universal de causa y efecto? ¿Queréis decir la ley de Dios? Vale, no pasa nada. Pero esas leyes son leyes cósmicas. Leyes cósmicas se dan en todo el universo. Esas leyes afectan a una hormiga y afectan a una galaxia. Bueno, para que veáis un poco, vamos a explicarlo un poco gráficamente, el camino del Dharma, ¿veis? Y el karma, sería como una senda, aquí lo vais a ver mejor. Imaginaros unas paredes elásticas, una senda, ese es el Dharma. Si nosotros vivimos nuestra propia ley, la ley del ser humano, por ejemplo, ahí tendríamos que entender cuál es mi ley, claro, de ser humano, ¿no? O sea, decir, vale, pero ¿cuál es mi ley? Bueno, mi propia ley, la ley del ser humano, la recoge muy bien la filosofía. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos caracteriza como seres humanos? Si una persona dice, bueno, yo quisiera pasarme la vida, oye, tomando el sol, tranquilo, quiero comer, como, me apetece dormir, duermo, va, quiero tomar el sol, me apetece un baño, lo que sea, vale, oye, yo viviría de maravilla de esta manera. Así también vive mi perro vive así, ¿me entendéis? O sea, si es por estar tomando el sol, si es por estar buscando la luz del sol, si es por estar vegetando, las plantas hacen lo mismo. Eso no es un dharma para un ser humano. ¿Entendéis? Podemos tener unas vacaciones y uno dice, oye, estoy tranquilo, estoy aquí unos días, muy bien, pero eso no es el dharma del ser humano, porque lo que nos caracteriza como ser humano es una mente, y entonces mi dharma tiene que estar en relación a una mente, como dice Aristóteles, una mente más elevada. De hecho, fijaros que el concepto de ser humano viene de antropos. Antropos, ¿qué significa antropos? Tropos es tierra. Antropos, el que se levanta de la tierra, el que se pone vertical, el que mira hacia arriba. Un ser humano, entonces, no es un animal, no es una planta. El ser humano se tiene que poner en contacto con su parte superior para ser hombre, para ser humano. Y si no vivimos así, no somos seres humanos. O sea, no estamos viviendo nuestro dharma de seres humanos. Si yo no cultivo una mente elevada, si yo no cultivo una mente inegoísta, una mente altruista, una mente fraternal, si yo solo estoy trabajando el odio, el egoísmo, la vanidad, los celos, la codicia, la avaricia, si mi mente está centrado en eso, yo no estoy viviendo como un ser humano. Y no estoy viviendo el Dharma, no estoy viviendo mi Dharma como ser humano. Yo tendría que trabajar esos principios, esas virtudes, esos valores que me hacen ser humano, y entonces iría por el sendero del medio. Y entonces la vida habría felicidad, por ejemplo. En la vida habría felicidad. Pero si yo vivo con exceso y con defecto, las cosas, fijaros, ¿cuál sería el Dharma, por ejemplo, para comer? Pues comer lo que necesitas. Tú necesitas comer un plato, por ejemplo, en esta comida necesitas un plato, una cantidad. Si te quedas corto, no cumples el Dharma. Y entonces, ¿ahí qué vas a notar?
tanto si te quedas corto, si has comido poco, como si has comido mucho, que suele ser más habitual, por ejemplo, en estas zonas, ¿qué va a pasar? Hay una cosa que nos tiene que servir de aviso. Dolor. Dolor. Hay dolor. Y cuando hay dolor en nuestra vida, amigos, quiere decir que vamos dando tumbos. ¿Veis? Pan, pan, exceso de efecto. Me he pasado comiendo, me he pasado comiendo, ¿veis? Me paso, pues ahora voy a estar, me paso a la dieta de la lechuga. No, porque ahora llega la operación bikini, claro, y entonces, claro, no, mal. Luego pasa la operación bikini y vuelvo a hacer excesos. Llegan las navidades, vuelvo a hacer excesos. Luego vuelvo a la dieta de la lechuga, mal. Y entonces vamos siempre dando tumbos. Si emocionalmente me muevo igual, si mentalmente me muevo igual, ¿veis? Quiere decir, cuando hay dolor en mi vida, significa que la vida me está avisando de que no estoy viviendo bien las cosas. Ese es el aviso. Ahí tenéis el aviso. O sea, ¿hay un dolor físico? Bien, pues hay un aviso de que algo pasa. Hay un aviso, eso es kármico, ¿entendéis? Entonces, el dolor sería un aviso kármico para que tengamos en cuenta que ahí pasa algo. ¿Entendéis? Hay un nivel, hay un dolor emocional. Bueno, pues hay un aviso también de que no estoy viviendo bien. Por ejemplo, una persona dice, ay, qué karma tengo, qué solo estoy, qué soledad mi vida, siempre solo, qué duro es esto, caramba, qué mal lo paso, siempre solo. Y te duele, claro que te duele esa soledad. Pues es el aviso de que no vas bien, de que no vas bien emocionalmente. No estás haciendo bien las cosas emocionalmente. ¿Os dais cuenta? Puedo salir, puedo buscar gente, puedo encontrar un grupo que tenga afinidades conmigo, puedo encontrar, pero claro, estamos esperando quizá que venga el karma, llame a la puerta y nos diga, soy el karma, vengo a traerte compañía, tal y como deseabas, que te veo muy solo. No, tenemos que movernos nosotros, porque somos seres humanos. Tenemos que movernos. Puede ser que tengamos un dolor mental. Cuando quiero entender a Platón y digo, oye, me cuesta entender a Platón, está bien, eso es bueno. Te cuesta entender a Platón porque has trabajado poco la mente y kármicamente te está diciendo, tienes que trabajar la mente más para desarrollarla. Entonces, ¿entendéis? Tenemos que entender el mensaje del dolor como un mensaje kármico de la vida, pero no negativo, sino positivo. Es un mensaje positivo para crecer. El dolor nos está diciendo que algo tenemos que trabajar, que algo no va bien. ¿Entendéis? Y cuando las cosas nos van bien, bueno, ya sabéis que por ahí es el camino. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo esto? Dharma, si sigo mi Dharma, cuando se sigue su Dharma, estamos en armonía con la naturaleza, fluimos con la naturaleza. Es como decir, mirar, es una diferencia, le preguntábamos a mi maestro una vez de filosofía, cómo era la vida de un filósofo, la vida de una persona que no era filosofía, que no era filósofo, qué nos aporta la filosofía. Y él nos ponía un ejemplo que a mí me gustó mucho y os he traído una imagen, dice, mira, los seres humanos somos como troncos, se los lleva la corriente del río
y se van golpeando contra las orillas, las rocas. ¿Veis? Se van rompiendo los troncos, se van golpeando, mucho dolor. Pero cuando empezamos a estudiar filosofía, es como si esa persona, ese tronco, se vacía, se conoce, se fabrican esos remos y ahora podemos navegar por el centro del río. ¿Veis? O sea, podemos navegar por el centro del río. Si somos troncos inconscientes, nos iremos golpeando, pum, 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 contra la vida y diremos, ay, la tienen cogida conmigo, qué mala es la sociedad, el gobierno seguro que tiene la culpa, madre mía, el gobierno este, con otro gobierno sería distinto. Ay, si hubiera nacido en otra familia, wow, hubiera cambiado muchísimo, si no me hubiera casado. No, o sea, no es eso. O sea, tenemos que trabajar ese tronco, convertirlo en un bote, convertirnos en seres humanos conscientes para navegar por el centro del río. Incluso aún podríamos navegar si quisiéramos contracorriente, porque ya tendríamos una voluntad, tendríamos una fuerza interior que nos permitiría no solo dejarnos arrastrar, sino también remontar la corriente por nuestra voluntad si quisiéramos. Por lo tanto, amigos, está un poco la elección en nosotros. ¿Queremos ser troncos o queremos ser botes? Esa es la pregunta. ¿Qué queremos? Y bueno, esto es un poquito la parte esta que os decía de Amado Nervo, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Pero os he traído el poema y así vamos a terminar esta charla. El poema, que lo hemos recitado en algún encuentro poético, se llama En paz, de Rubén Darío. Y os recomiendo, no sé si quedan libros. Sí. Quedan. Os recomiendo porque esto es una selección de sus mejores poemas. En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Gracias.